estimados amigos, colegas. Este día vamos a hacer la presentación del manejo del dengue paso a paso. El objetivo fundamental es estar preparado ante una amenaza de contingencia y nosotros tener el conocimiento adecuado para manejar los pacientes desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención. Con esta práctica tenemos la finalidad de que todos los que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud podamos conocer cuál va a ser el flujo de los pacientes ante una contingencia. El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por los virus del dengue, que son 4, el virus del dengue 1, 2, 3 y 4, y transportado por un vector específico que es el Aedes aegypti, y en otras latitudes es transmitido por el Aedes albopictus. Uno de los conocimientos actuales más importantes es saber que el dengue es una sola enfermedad, que comienza con una fase febril y que posteriormente va a desarrollar 4 estadios. En general, el dengue es una sola enfermedad sistémica y dinámica que va desde las formas graves y no graves de la enfermedad. Después de un periodo de incubación, que usualmente es de 4 a 10 días, el paciente va a iniciar con una fase febril abrupta y posteriormente entre el tercero y el séptimo día va a pasar a la fase crítica. Esta va a durar usualmente de 24 a 72 horas. Más tarde el paciente va a pasar a lo que se conoce como fase de recuperación. Ahora vamos a ver cuál es en sí una visión general de la enfermedad. Vean ustedes que el dengue usualmente dura de 2 a 7 días. Excepcionalmente, algunos pacientes van a durar de 7 a 10 días. La enfermedad, como ustedes ven en la curva, se inicia con una fiebre intensa de 39 a 40 grados centígrados y si al final del segundo o tercer día muchos pacientes presentan la efervescencia y la fiebre cae abruptamente. Como pueden observar, es una fiebre en dromedario, como lo conocemos, o bifásica, y en el periodo del tercero al sexto, séptimo día de la enfermedad, en la fase crítica en donde el paciente va a presentar el choque por fuga de plasma, las hemorragias graves y el daño grave a órganos. Durante este periodo es importante que nosotros veamos que hay un aumento del hematocrito y una caída de las plaquetas. Esto lo está reflejando que la enfermedad está progresando a la fase crítica o a la gravedad. Generalmente, para hacer el diagnóstico, en las fases tempranas de la enfermedad, en las primeras 72 horas o hasta el quinto día, en la fase virémica, nosotros vamos a tener pruebas como la PCR, los cultivos virales, que van a ser específicos para esta fase de la enfermedad. Más tarde aparecen las pruebas serológicas como son el IgG y el IgM, que para una infección primaria se va a iniciar el IgM a partir del quinto o séptimo día de la enfermedad y va a durar por 30 a 90 días y más tarde al séptimo día va a aparecer el IgG y que va a dejar memoria inmunológica para toda la vida y para ese único virus. Es importante que les recuerde que en el momento que comienza la fase crítica, nosotros debemos de buscar los signos de alarma. Los signos de alarma son importantes para identificar que la enfermedad grave se ha iniciado. Entonces, si los signos de alarma están presentes, la enfermedad va a evolucionar a sus estadios más importantes. La evolución es que cuando la fiebre desaparece, el 90% de los pacientes van a evolucionar favorablemente, van a ser manejados ambulatorios y van a regresar a sus casas sin ninguna secuela. Un pequeño grupo de los pacientes, un 7 o 8%, va a tener necesidad de hospitalización. Y en ese grupo van a estar los dengues con signos de alarma y los dengues graves. Esto quiere decir que algunos pacientes de estos van a tener necesidad de ser hospitalizados, para administración de líquidos intravenosos desde las unidades de salud grandes, los hospitales de segundo nivel, y los pacientes graves que van a tener necesidad de ingresarlos a los hospitales secundarios y terciarios y algunos de ellos a las unidades de cuidados intensivos. Vean ustedes entonces que resumiendo,
El dengue es una enfermedad febril que en los primeros 3 días tiene una expresión de signos y síntomas muy florida, principalmente en los adultos, donde hay fiebre, dolor, exantema, una pérdida del apetito. Algunos de ellos van a presentar dolor abdominal, un rechazo a la luz y diarrea. Entonces, en este sentido, los pacientes van a evolucionar a la mejoría clínica, como explicamos. Algunos van a tener manifestaciones hemorrágicas y otros van a evolucionar a la fase grave de la enfermedad. Entonces, nosotros debemos de plantearlo. ¿Qué son los signos de alarma? Los signos de alarma son el resultado de un aumento de la permeabilidad capilar, y al médico le indican que la forma grave de la enfermedad ya se inició. Desde este punto de vista, los signos de alarma más importantes son el dolor abdominal intenso y sostenido, los vómitos persistentes, que se definen como 3 vómitos en 1 hora o 4 en 6 horas, el derrame seroso, que los médicos lo detectamos a través de un edema clínico, o si tenemos rayos X, vamos a documentar el derrame pleural, ascites, si en el caso de que tengamos ultrasonografía. Otro de los aspectos importantes dentro de los signos de alarma es el sangrado de mucosas, es decir, el sangrado de las encías, de la nariz, ¿verdad? Y algunas veces los pacientes van a tener alteraciones en la escala de Glasgow, van a estar somnolientos o letárgicos, y van a tener irritabilidad, principalmente los niños pequeños. Otro signo de alarma muy importante en esta enfermedad es la hepatomegalia mayor de 2 centímetros, la cual usualmente es dolorosa la palpación. Si nosotros nos encontramos en algunas unidades donde hay exámenes de laboratorio disponibles, un signo de alarma que está presente en un 40-60% de los pacientes es un incremento del hematócrito en la fase crítica y una disminución de las plaquetas, y estas generalmente están presentes en 2 muestras consecutivas. Estos aspectos de los signos de alarma son importantes porque nos están indicando que algunos de estos pacientes van a evolucionar a la forma grave. Entonces van a estar definidos por la fase crítica, van a estar identificados de la fase crítica, y los pacientes con signos de alarma pueden evolucionar a la forma grave de la enfermedad. La forma grave de la enfermedad se va a caracterizar por choque, por fuga de plasma, o sea, con una inestabilidad hemodinámica. Algunos de ellos van a desarrollar distrés respiratorio, usualmente secundario a la administración inadecuada de líquidos, principalmente cuando los administramos en cantidades excesivas durante la fase aguda, pero principalmente cuando nosotros los administramos cuando el paciente ha pasado a la fase de recuperación y nosotros continuamos con estos líquidos, o ellos son administrados en las concentraciones no necesarias, líquidos hipotónicos. En este momento, los pacientes también van a presentar sangrados importantes que los pueden llevar a shock, principalmente del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, va a haber vómitos con sangre o van a haber evacuaciones negras. El periodo crítico de la enfermedad generalmente dura 24 y 48 horas. Entonces, resumiendo, después de haber pasado por la enfermedad aguda, la fase crítica, va a venir la fase de recuperación, en la cual nosotros vamos a encontrar que hay una disminución de los sangrados, los derrames pleurales desaparecen, y generalmente este es el momento donde aparece el exantema tardío, ¿verdad? Es un exantema que se define como mar rojo con islas blancas. Algunos pacientes de la convalecencia van a seguir presentando cefalea, hay malestar general, cansancio, ya que dijimos que esta es una enfermedad sistémica y que ataca a la mayoría de órganos de la economía. Algunos pacientes, principalmente mujeres, van a seguir quejándose por semanas o meses de mialgias o artralgias. Desde 2009 nosotros conocemos lo que se conoce como clasificación revisada. La clasificación revisada clasifica al dengue principalmente en una enfermedad que es de 2 componentes, el dengue y el dengue grave. Por su importancia, el dengue se divide en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Resumiendo entonces,
nosotros vamos a tener que el dengue sin signos de alarma es aquel que se presenta en un sujeto que tiene fiebre y dos de los siguientes: náuseas, vómitos o diarrea, exantema, dolor de cabeza o dolor retroocular, mialgia, artralgia, sangrados principalmente de la piel y leucopenia, usualmente menor de 5.000. El dengue con signos de alarma es aquel que presenta uno o más de los signos de alarma que fueron documentados en el estudio del dengue. Y vean ustedes, el más importante de todos es el dolor abdominal intenso y sostenido, o que se detecta la palpación del abdomen. Vómitos persistentes, los describimos 3 o más vómitos en una hora, la presencia de letargo, hepatomegalia y en el laboratorio un aumento del hematocrito y una disminución de las plaquetas. El dengue grave se caracteriza entonces, bueno, por un choque secundario, fuga de plasma, acumulación de líquidos con distrés respiratorio, y esto es mostrado principalmente por derrames pleurais importantes, ascitis o derrame pericárdico, hallazgos importantes de sangrado cuando fueron evaluados por un médico, y los daños de órganos, principalmente a nivel hepático, donde nosotros vamos a encontrar transaminasas arriba de 1000. Vamos a ver daños a nivel de miocardio, pericarditis u otros órganos. Esta es la clasificación actualizada de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Estos aspectos que hemos revisado son de gran importancia porque les van a servir a los médicos cuando están en los triajes a hacerse las siguientes preguntas. Debe él pensar que todo paciente febril puede tener dengue, y entonces, si cumple la definición de caso, él se hace las siguientes preguntas. Yo sospecho que es dengue. ¿En qué fase de la enfermedad está? ¿Está en la fase febril, en la fase crítica o en la fase de recuperación? Vean ustedes, pregúntense, ¿hay signos de alarma? Nosotros lo vimos, principalmente el dolor abdominal interno. ¿Cuál es el estado hemodinámico del paciente en ese momento? ¿Tiene choque? Estas preguntas les van a servir para decidir si el paciente va a ser manejado ambulatorio o va a tener necesidad de hospitalización. Y según los hallazgos clínicos que nosotros encontremos, los pacientes se van a clasificar de la siguiente manera. 1, aquellos pacientes que no tienen dengue grave, que no tienen signos de alarma y que pueden ser enviados al hogar, que los vamos a clasificar en el grupo A. Aquellos pacientes que tienen uno o más de los signos de alarma, que los vamos a mandar, bueno, a los hospitales de segundo nivel para que sean hidratados adecuadamente, y estos pueden estar algunos de ellos en las unidades de salud grandes donde se puede dar hidratación intravenosa. Y los que están en choque o tienen sangrados importantes o daños de órganos los vamos a clasificar en el grupo C y necesitan estabilización en el lugar donde sea el diagnóstico y más tarde ser transferidos a unidades más complejas, a los hospitales de tercer nivel donde van a ser manejados. Entonces, los pacientes del grupo A son aquellos que toleran adecuadamente la vía oral, los que han orinado normalmente en las últimas 6 horas, los que no presentan ningún signo de alarma, especialmente en el día que está la efervescencia, aquellos que si se les ha tomado examen, un hemograma completo, tienen un hematocrito estable, y los que no tienen condiciones asociadas. Estos pacientes pueden ser manejados en el hogar. Los del grupo B generalmente se van a clasificar en 2, el grupo B1, que son los que tienen las condiciones asociadas y riesgo social, y los del grupo B2, que son los que tienen uno o más de los signos de alarma. Los pacientes ubicados con condiciones existentes como embarazo, lactancia, obesos y aquellos que tienen riesgo social pueden ser manejados en las unidades de dengue que están ubicadas en las unidades de salud, tienen un manejo temprano, o sea, se hospitalizan o se observan, que es lo más importante, durante el día, y por la noche se dan alta a sus casas y son controlados cada día y observados en estas unidades hasta que la fiebre ha desaparecido. Otro grupo de ellos, el dengue grave, como dijimos, tiene que ser hospitalizado, estabilizado y tratado durante el transporte y tratado en los hospitales de tercer nivel de atención. ¿Qué vamos a hacer ante un aumento importante en número de casos de dengue? Y vamos a platicar hoy de cuál es el manejo paso por paso. En general,
Todos los pacientes que estén ubicados en el grupo A deben de ser enviados al hogar y ser evaluados cada día por los médicos de la red primaria de atención o por las enfermeras, y a estos deben de buscárseles principalmente si es el día de la efervescencia, si está disponible exámenes, ver cómo está progresando el hematócrito y las plaquetas y si ha aparecido o no alguno de los signos de alarma. Estos aspectos son fundamentales, entonces hay que educar a los pacientes irresponsables a que tengan reposo en cama y de ser posible que usen mosquiteros, que tomen líquidos por la vida abundantemente, principalmente los jugos de frutas naturales sin azúcar, agua de coco, agua de cebada, ¿verdad? Y que estos estén orinados. Y si habla de agua de coco o agua de cebada, debe ser fresca, o sea, que ustedes lo hagan, se la beban antes de las 6 horas, porque luego de eso estos pueden fermentar y entonces ser diuréticos. Pueden tomar leche, ¿verdad? Pueden tomar suero oral, ¿verdad? En las cuales se les va a ser dispensadas en las unidades de salud, y el medicamento que está disponible y que es menos tóxico para el manejo de las mialgias va a ser el acetaminofén a las dosis establecidas. Las compresas con agua tibia tienen alguna utilidad, y esto es bueno para quitarle la angustia a los padres, ya que, como sabemos, no dan una buena respuesta para disminuir la temperatura. Y este es el momento adecuado para que los médicos hagamos, de salud pública. Entonces nosotros instruyamos a los pacientes a que busquen y eliminen los criaderos dentro de su hogar y los peridomiciliarios. Estos aspectos son importantes dentro de los brotes porque van a servir para controlar los criaderos y así evitar las grandes epidemias. ¿Qué debe evitarse? Cuando los pacientes son enviados al hogar, hay que aconsejarlos a que no tomen medicamentos si no son prescritos por los médicos, y principalmente que eviten algunos medicamentos como son la aspirina y el ibuprofeno. Si el paciente está tomando alguno de estos medicamentos, es importante que consulte con su médico de cabecera la conveniencia o no de utilizarlo. Los antibióticos en estos casos no tienen ninguna utilidad, porque no hay ni antibióticos ni antivirales ni medicamentos disponibles para evitar la enfermedad. En general, entonces, cuando los pacientes son dados de alta y mandados al hogar, hay que instruirles específicamente estas 6 cosas. Primero, que consulte urgentemente si uno o más de los siguientes signos o síntomas se presentan. Si hay sangrado, si presenta vómitos, si le duele el abdomen o la pancita, si el paciente presenta mareos, confusiones o convulsión, si cuando los parientes lo están evaluando tiene las manos frías y húmedas o tiene dificultad para respirar. Estos son catalogados como signos de alarma y los pacientes deben de acudir urgentemente al centro de salud que les queda más cercano. Los pacientes del grupo B, son aquellos que presentamos con uno o más de los signos de alarma, y esta vez la voy a dividir, a diferencia de las veces anteriores, en 2 grupos. Los del grupo B1, que son los que tienen condiciones coexistentes y los que tienen riesgo social, y los del B2, que los vamos a llamar aquellos que tienen signos de alarma. Los pacientes que tienen signos de alarma deben de iniciar la hidratación intravenosa, a 10 mililitros por kilo en las unidades de dengue o en los hospitales secundarios. Y estos usualmente van a responder en 6 a 12 horas, van a desaparecer los signos de alarma, el paciente está bien y la mayoría va a ser enviada a su casa. Luego de que el paciente respondió a 10 mililitros por kilo, nosotros podemos continuar de 5 a 7, de 3 a 5 y 2 a 3 por 24 horas máximo. Generalmente estos pacientes van a ceder su sintomatología 12 horas después de haber iniciado el tratamiento por la vía intravenosa, van a estar tolerando adecuadamente el poliviral y pueden ser manejados en sus casas. Estos aspectos son importantes. Algunos pacientes del grupo B van a tener dengue con signos de alarma, y generalmente el hematócrito, después de haber administrado líquidos adecuados, continúa alto. Nosotros podemos continuar por 24 horas o
horas más administrando líquidos por la vía intravenosa. Si hay deterioro de las constantes vitales, entonces este paciente, bueno, hay que manejarlo como paciente en shock y se le va a administrar a 20 mililitros por kilo, administrar en 15 a 30 minutos, y esta dosis se puede, bueno, repetir una o dos veces más. Los dengues del grupo B son pacientes que se deben de hospitalizar y excepcionalmente van a necesitar líquidos más de 24 horas. Hay que reducir los líquidos gradualmente a medida que nosotros detectemos que el paciente ha mejorado. Y esto está indicado por una excelente tolerancia por la vía oral, los pacientes orinan muy bien y hay una disminución del hematocrito comparado con el de base. Estos aspectos son los que los médicos debemos de tener en cuenta para el manejo del paciente. Generalmente, durante la estancia en las unidades de dengue y en hospitales del primero o segundo nivel de atención, los pacientes deben de ser monitoreados cada hora durante las primeras 4 a 6 horas, y al mejorar los signos de alarma, estos deben de espaciarse a cada 4 a 6 horas, de acuerdo, bueno, a las necesidades del paciente. Los exámenes esenciales para el acompañamiento del paciente son un hemograma completo y la glicemia en estos casos, y es importante que el personal de salud esté vigilando la presencia o no de hipotensión, ¿verdad?, para evitar que el paciente, bueno, evolucione al shock. Generalmente los pacientes del grupo B1, que serían los pacientes que tienen condición asociada sin signos de alarma, estos deben de manejarse en las grandes unidades de salud o en aquellas que tienen hematócrito. Los pacientes pueden estar, bueno, en observación durante los turnos diurnos, y si las unidades de salud son abiertas por 24 horas, deben estar en observación en sillas reclinables, camillas, para su observación adecuada. Estos deben de recibir medicamentos para estabilizar su condición de base y estar bueno, administrándole líquidos de las condiciones adecuadas y de las cantidades adecuadas para que ellos mantengan adecuadamente hidratados. Y es importante estar vigilando en ellos cuál es el patrón de la temperatura, bueno, si están orinando por lo menos una vez cada 6 horas, si toleran adecuadamente por la vía oral, y hay que ver que no estén presentando signos de alarma. El 99% de estos pacientes, bueno, solo deben de observarse, ya no deben de ir a los hospitales de segundo nivel, sino que deben de ser manejados en la unidad de salud durante, bueno, como dije, los turnos diurnos, y la unidad de salud grande, pues observado por hasta 24 horas, donde va a salir el 99% de estos pacientes, bueno, a su hogar adecuadamente manejados. Los del grupo C, bueno, son aquellos pacientes que están graves. Habíamos dicho la definición de este grupo: los chocados, los que tienen insuficiencia respiratoria por mucho líquido, los que tienen sangrado importante y los que tienen daño de órganos. Estos pacientes, bueno, deben de ser manejados preferentemente en la unidad de cuidados intensivos cuando el choque no ha respondido al tratamiento con cristaloides, cuando hay fuga, ¿verdad?, con sufrimiento respiratorio, hay hemorragia grave, y además de eso los pacientes pueden tener disfunción importante de órganos. Esto hace que estos pacientes sean estabilizados en el lugar donde se hace el diagnóstico, tratados durante el traslado, bueno, y manejados en hospitales más complejos. ¿Cómo se van a manejar estos pacientes? Generalmente aquí lo que se hace es administrar cristaloides isotónicos, óigase bien, isotónicos, a 20 mililitros por kilo de solución saliva normal, o podemos utilizar el Ringer lactato, Harman. Estos sueros son importantes para reanimar estos pacientes. Generalmente uno puede administrar de 1 hasta 3 bolos de estas soluciones, y los pacientes van a evolucionar satisfactoriamente. Si el paciente mejora, entonces nosotros disminuimos a 10 mililitros por kilo, de 5 a 7, 3 a 5 y 2 a 3, como lo explicamos en el dengue con signo de alarma. Estos aspectos son importantes para darle seguimiento a los pacientes. Es excepcional que los pacientes con dengue, bueno, necesiten más de 24 o 48 horas de este esquema de tratamiento. Cuando nosotros hemos administrado hasta 3 cargas de cristaloides, y el paciente, cuando tomamos el hematócrito de control,
este sigue alto, 45, 50, es el momento en el cual nosotros debemos de pensar la necesidad de administrar algún coloide, y en este caso, cuando uno debe revisar las dosis, se administran en 30 minutos a 1 hora, y ustedes pueden utilizar albúmina u otros coloides importantes que van a servir para reanimar al paciente de esa alta hemoconcentración que tiene, o aquellos pacientes que tienen un choque persistente. Deben de utilizarlos con cuidado, porque dentro de la fisiopatología de la enfermedad, los coloides van a salir del espacio intravascular más tarde, 1 hora más tarde, y a veces pueden perpetuar el choque. Si el paciente responde a 1 o 2 cargas con coloides, inmediatamente nosotros cambiamos de solución y vamos a emplear los cristaloides para seguir la evolución tal y como lo hemos expresado en las diapositivas anteriores. Muchas veces, después de que hay un choque prolongado, los pacientes van a presentar complicaciones, y estas, las más importantes, son las hemorrágicas. Cuando un paciente tiene un sangrado importante, que los médicos lo vamos a detectar, y las enfermeras, por una caída brusca del hematócrito de un 20% de su valor original, entonces nosotros vamos a emplear glóbulos rojos de 5 a 10 mililitros por kilo, o sangre fresca. Una buena respuesta clínica de los pacientes se va a detectar por una mejoría del estado hemodinámico del paciente y del equilibrio ácido básico. Es importante que algunas veces se van a tener que repetir estas dosis de glóbulos rojos o de sangre fresca, y generalmente cuando el paciente se ha estabilizado y el hematócrito se ha estabilizado, es el momento de descontinuar este tipo de solución. Otro de los aspectos que son importantes, bueno, es aclararles que la evidencia sobre la utilidad de transfundir concentrados de plaquetas en forma profiláctica, bueno, ya se documentó que no es útil, y muchas veces algunos de nuestros colegas lo siguen utilizando, bueno, como manejo heroico, pero realmente estos nunca documentaron una utilidad para el manejo del paciente. Otro de los aspectos importantes que nosotros debemos recordar, bueno, cuáles son los criterios de alta de los pacientes. Generalmente, cuando los pacientes ya no presentan fiebre por un periodo de 24 a 48 horas, aquellos pacientes que tienen mejoría clínica manifiesta, principalmente por un bienestar general, tienen buen apetito, una adecuada diuresis y no tienen distrés respiratorio, estos pacientes, bueno, ya se superó la enfermedad y pueden entonces darle altas del consultorio o de los hospitales. Hay una normalización en todos los exámenes de laboratorio, y generalmente nosotros le vamos a dar el alta cuando haya una tendencia en 2 muestras consecutivas al aumento de las plaquetas y el hematócrito está estable. Estos son los aspectos más importantes que todos nosotros, colegas, debemos de tener para clasificar, diagnosticar y manejar los pacientes desde el primer nivel de atención. Para mí ha sido un privilegio, bueno, compartir con ustedes esta información, y espero que sea de utilidad. Nos vemos en otra ocasión.